¿Alguna vez te has despertado con la sensación de que una palabra, una imagen o un sonido en la noche no era solo fruto de tu imaginación, sino un mensaje que llevaba algo importante para tu vida? Lo que vas a leer sigue a un hombre sencillo, cuya inquietud nocturna se volvió el hilo que Dios usó para sacar fruto de un desierto. Antes de entrar en la casa de Lemuel y en sus sueños, te invito a quedarte hasta el final. Si esto resuena en tu corazón, suscríbete al canal, activa las notificaciones y regala un me gusta. Al final, habrá un llamado sencillo para que compartas lo que Dios pueda estar susurrando en tus noches. Lemuel vivía al pie de las colinas de Judá, en una aldea pequeña donde las casas estaban hechas de barro y piedra, y las conversaciones a la puerta se alargaban hasta que el sol se volvía bronce. Era joven para los ojos de algunos, pero llevaba en su rostro la paciencia de quien se levanta antes que la aurora para cuidar la tierra. Su familia había trabajado aquel pedazo de tierra por generaciones. Las manos de Lemuel conocían cada surco, cada raíz obstinada que se negaba a ceder. En los últimos años, sin embargo, la tierra había empezado a cerrarse como un corazón herido. Los pozos bajaron, el trigo se encorvó y la esperanza parecía desvanecerse con el polvo. La sequía no era solo lluvia que faltaba, era un peso que se posó en la familia, en la aldea y sobre todo en la fe de Lemuel. Oraba, sí, en las horas que sabía que el cielo estaba menos saturado de ruido. Antes de encender el fuego, después de cuidar las bestias, con las manos aún oliendo a tierra. Pero la oración a veces se volvía rutina, y la rutina alimenta la duda si el corazón no recibe confirmación. Fue en ese talante que comenzaron los sueños. El primero vino como un murmullo. En la oscuridad, Lemuel se vio junto a un lecho seco. Un río que conocía de niño era apenas una grieta donde brillaba una hebra de luz. De pronto, una paloma bajó y posó sus patas en la arena, dejándole una semilla pequeña y negra sobre la palma. La semilla no era para guardar. Al abrir la mano, Lemuel vio que el polvo debajo se había vuelto húmedo. Despertó con la sensación del grano en su mano, sin saber si había sido sueño o plegaria. Cuando contó la imagen a su mujer, ella frunció el ceño con cariño y dijo que los sueños suelen ser muecas del alma en noches largas. Pero Lemuel sintió que aquello tenía peso. No se lo dijo a la gente del mercado, ni a los ancianos de la aldea, fue a Eitán. Eitán era un hombre de barba prieta y ojos que parecían haber mirado muchos amaneceres. La gente acudía a él no tanto por sus palabras como por la calma que las decía. Parecía que cada frase pasaba antes por un alma que no se apresuraba. Eitán escuchó en silencio, con la cabeza inclinada, luego frotó las yemas de los dedos y dijo: «Dios habla de maneras que no siempre entendemos. Una semilla en la mano es una oferta de comenzar. No te apresures a darle forma, pero no la escondas». Le pidió a Lemuel que vigilara, que anotara cada imagen y cada detalle, como si las noches fueran páginas que pronto formarían un libro. Después del primer sueño, Lemuel empezó a prestar atención a los signos. Al llevar agua al pozo, notaba cómo el barro olía distinto antes de la lluvia. En la plaza, la gente murmuraba que los ancianos recordaban años peores y que la tierra volvía siempre. Pero la insistencia del sueño le dejó una inquietud. Si eso era una palabra, debía haber más. El segundo sueño fue más vivo. Caminaba entre carrizos que susurraban como si fueran ancianos contando historias del río. Allí vio una mano que plantaba no semillas sino palabras. Gracias, espera, trabajo. Cada palabra al caer al surco se convertía en un brote minúsculo que brillaba como si llevara dentro un hilo de sol. Al despertar, Lemuel notó que la garganta se le llenaba de una urgencia nueva. Las palabras plantadas producían vida. Cuando narró esto a Eitán, el anciano dijo: «Dios puede usar tanto las semillas como las palabras.
A veces nos pide sembrar lo que no vemos aún, y otras nos pide usar lo que tenemos, nuestra voz, nuestro esfuerzo, nuestro tiempo. En una breve enseñanza dirigida a ti, lector, quizá Dios no te pida primero un milagro grande, sino que te muestre la semilla más pequeña que puedes plantar hoy. No subestimes la fuerza de una palabra que se convierte en acto. El tercero fue una escena de contrastes. Caminaba por un campo cubierto de piedras, un suelo imposible, cuando vio que junto a cada piedra nacía una espiga de trigo. No eran espigas espectrales, eran reales, con su color dorado aún húmedo. Pero en el centro del campo había una roca negra, enorme, que no cedía. De esa roca salió una voz que dijo: «Tú no puedes». Lemuel, en el sueño, respondió con la misma voz que había conocido en el silencio de su trabajo: «Obedeceré». Al despertar, el sabor de la piedra quedó en sus labios. Esta vez, la comunidad no reaccionó con la paciencia que había mostrado con los otros cuentos nocturnos. Algunos rieron y pusieron en duda la cordura de soñar con trigo entre piedras. Más que la burla, le dolió la tentación de creer que soñar era un lujo para los que no midieron miseria. En un nuevo momento de enseñanza, cuando te sientas ridiculizado por esperar algo que parece imposible, recuerda que la fe no se mide por la aprobación del coro, sino por la obediencia a la voz que te llama, aunque el terreno no coopere. El cuarto sueño, el que sorprendería a todos, no comenzó con imágenes agrícolas. En esa noche, Lemuel se vio dentro de una habitación donde había candelas apagadas, y una mujer, no conocida de su aldea, lo miraba con una mezcla de ternura y urgencia. Ella no habló, pero un nombre sonó en la habitación, el nombre de su hijo. Lemuel sintió que en el rumor del silencio algo le era encomendado: cuidar no solo la tierra, sino también lo que espera alrededor de la tierra, las manos que la labran, las voces que se apagan. Al despertar, su pecho ardía de sorpresa porque no había pensado en la pobreza humana de la aldea como algo que debía atender con la misma fe con la que cuidaba los surcos. Lo sorprendente fue que ese cuarto sueño le mostró que el mensaje no era únicamente sobre producción o bendición económica. Había una dimensión humana, relacional, que pedía atención. Quizá la bendición llegaría a través de la restauración de vidas rotas, del cuidado de los que flaquean, de la hospitalidad que abre manos y corazones. Eitan le dijo: Dios no solo nos llama a multiplicar panes, también nos llama a multiplicar manos que se ayudan. A veces la señal viene para que muevas el corazón, no solo la azada. En ese bloque quiero detenerme y hablarte directamente. Puede que Dios te hable sobre tu trabajo, pero también sobre las vidas que dependen de ti. No ignores la dimensión humana del llamado. La obediencia que restaura personas es tan sagrada como la que restaura tierras. Si estás en sequía, no cierres tus ojos al lado de tus hermanos. Muchas bendiciones vienen cuando te conviertes en canal para los demás. El quinto sueño fue una visión de un río que al principio parecía corriente y corriente apenas. Un hilo que cruzaba un valle y se perdía entre las sombras. Pero a cada paso que Lemuel daba hacia su cauce, el agua brillaba con un reflejo dorado, como si dentro de ella corriera un polvo de amanecer. Al acercarse, descubrió que dentro del agua había peces pequeños que llevaban en sus bocas pequeñas piedras luminosas. Cada piedra, al tocar la arena, germinaba en una hoja. Al despertar, notó que el sabor del río se le había quedado en la lengua, dulce, raro y prometedor. Eitan le dijo: Dios no solo nos llama a multiplicar panes, también nos llama a multiplicar manos que se ayudan. A veces la señal viene para que muevas el corazón, no solo la azada. En ese bloque quiero detenerme y hablarte. Puede que Dios te hable sobre tu trabajo, pero también sobre las vidas que dependen de ti.
No ignores la dimensión humana del llamado. La obediencia que restaura personas es tan sagrada como la que restaura tierras. Si estás en sequía, no cierres tus ojos al lado de tus hermanos. Muchas bendiciones vienen cuando te conviertes en canal para los demás. El quinto sueño fue una visión de un río que al principio parecía corriente y corriente apenas. Un hilo que cruzaba un valle y se perdía entre las sombras. Pero a cada paso que Lemuel daba hacia su cauce, el agua brillaba con un reflejo dorado, como si dentro de ella corriera un polvo de amanecer. Al acercarse, descubrió que dentro del agua había peces pequeños que llevaban en sus bocas pequeñas piedras luminosas. Cada piedra, al tocar la arena, germinaba en una hoja. Al despertar, notó que el sabor del río se le había quedado en la lengua, dulce, raro y prometedor. Eitan observó que aquel sueño hablaba de recursos no advertidos. A menudo, la bendición no llega como lluvia torrencial de un día, sino como corriente escondida que alimenta a quienes saben caminar hasta ella. Te pregunto ahora, lector, ¿estás dispuesto a seguir el cauce hasta donde otros ven solo un hilo? Seguir la corriente puede ser trabajo lento, invisible para el que mide por resultados rápidos, pero quien persiste descubre fuentes donde nadie creyó que había agua. El sexto sueño fue oscuro y luminoso a la vez. Soñó con una noche sin luna en la que por entre las sombras una serie de lámparas se encendía una tras otra. Cada lámpara correspondía a una persona de la aldea. La mujer que cosía, el niño que cuidaba las cabras, la anciana que vendía panes. Cuando la lámpara de Lemuel se encendió, no fue para iluminarle solo a él, sino para lanzar una luz que se entrecruzaba con otras, formando un sendero luminoso que llevaba hasta un granero. Dentro del granero había sacos no de trigo, sino de testimonios. Cartas y palabras de agradecimiento, manos que habían estado secas y ahora sostuvieron pan. Despertó con la idea clara de que su vida, si era fiel, sería parte de una luz colectiva. La interpretación de Eitan fue suave. Dios no te da luces para que las ocultes, te las da para que alumbres el camino de otros. La fe se muestra en comunidad. Aquí la aplicación para ti es inmediata. No guardes lo que Dios te da como si fuera una lámpara personal. Comparte luz. En la práctica puede ser una conversación, un gesto, una semilla real que plantes junto a alguien. La bendición es contagiosa cuando se comparte. Llegamos así al séptimo sueño, que cerró la serie y preparó la acción. Lemuel soñó con su campo, pero en lugar de sequía había un río de oro que atravesaba los surcos y que al tocar las semillas volvía todo fértil. No era oro para acumular, alimentaba lo que tocaba y lo transformaba en vida. En el sueño, al mirar más cerca, vio su propia mano abierta. En la palma llevaba barro. Del barro brotaron pequeñas espigas que él recogió y sembró con diligencia. Despertó con el barro aún imaginado bajo las uñas. Supo en el fondo del corazón que la misión no era esperar que alguien trajera el río de oro del cielo, sino permitir que su propia mano trabajara el barro que tenía. La secuencia de sueños había tejido una voz que, aunque no decía todo con claridad, le pedía una cosa: actuar. El anciano Eitan no entregó una sola fórmula, sino una consigna que fue desarrollo espiritual y tarea diaria: orar, discernir, sembrar. Eitan le dijo: hay sueños que te ponen delante la promesa, hay sueños que te ponen delante la responsabilidad. Los tuyos han hecho ambas cosas. Ora por claridad, busca consejo y luego levanta la mano para trabajar. La decisión de Lemuel fue simple y terrible a la vez. En la mañana que decidió sembrar, el pueblo recibió la noticia con una mezcla de incredulidad y curiosidad. Sus vecinos que conocían la tierra, hombres que habían visto años de abundancia y años de hambre, ofrecieron palabras que se equilibraban entre la burla y la pena.
¿Sembrar ahora?, preguntaban, ¿en ese surco que no recibe agua? Algunos dijeron que era locura, otros que era romanticismo de joven. Su mujer temía no por la locura en sí, sino por el costo, semillas que podrían perderse, tiempo que podría robarse de otros trabajos que alimentaban la casa. Pero la economía del alma no siempre coincide con la del pan. Lemuel reunió las pocas semillas que le quedaban, pidió ayuda a su madre para limpiar el terreno, pidió a su hijo que lo acompañara para que aprendiera la paciencia que nace de la obediencia. Sembró en surcos rectos, hablando en voz baja, como si cada palabra fuera una semilla más. Oró, no buscó ruidos espectaculares, sino pasos firmes, y persistió. Los días siguientes no trajeron lluvia. El sol seguía golpeando como un juez. La aldea murmuraba, ¿qué se puede esperar de quien planta cuando todos saben que el cielo no cambia? Pero hubo algo que sí cambió, la voluntad de Lemuel. Trabajar la tierra en medio de la sequía templó su corazón. Levantaba la mirada cada mañana y decía una oración corta para que la semilla no se cansara. Salía al campo con su hijo, cuidaba las malas hierbas, no permitía que el desaliento ganara terreno. A veces, al atardecer, se sentaba y recordaba cada uno de los sueños. La semilla en la mano, las palabras sembradas, el trigo entre las piedras, la mujer que pedía cuidado, el río escondido, la lámpara que se encendía y el río de oro final. Las imágenes eran una cuerda que lo mantenía firme. Entonces, cuando menos lo esperaban, la primera lluvia llegó como un rumor. No fue una tromba, sino unas gotas que parecían medir su propia modestia. Pero donde las gotas tocaron la tierra, algo empezó a moverse. Brotes finos, apenas verdes como un hilo, salieron de los surcos. La noticia corrió por la aldea como si fuera un viento que trae un aroma distinto. La esperanza. Los que antes habían reído vinieron a ver, los que antes habían dudado callaron. No era que la sequía hubiera terminado en un día, pero la fidelidad de Lemuel había sido el gesto que hizo que la gracia encontrara un punto donde asentarse. En la cosecha, la imagen de un río de oro no fue literal, no apareció agua dorada que surgiera del suelo. Lo que sucedió fue más sutil y, sin embargo, más profundo. La cosecha fue buena en un grado que no esperaban. El trigo que emergió tenía un brillo propio, un color que recordaba exactamente al amanecer en las colinas. Las manos que habían sembrado y cuidado se multiplicaron. La comunidad, testigo de la fidelidad, comenzó a colaborar. El granero, que en el sueño contenía testimonios, se llenó de panes que alimentaron no solo a la familia de Lemuel, sino a los vecinos que habían pasado hambre. Hay que decir con cuidado, no todo fue una línea recta desde la obediencia hasta la recompensa. Hubo noches de miedo, días de desesperación, cuentas que no cuadraban y miradas que dolían. Pero en el tejido final hubo también la evidencia de que un llamado perseguido con humildad y trabajo puede abrir un cauce donde nadie creía que había agua. Al mirar atrás, Lemuel comprendió que los sueños habían sido tan importantes por lo que le cambiaron por dentro. Le dieron una paciencia activa, una atención a los demás y una disposición para sembrar aun cuando el cielo callaba. Eitan le dijo una tarde, mientras miraban el granero lleno, «No fue solo que sembraste y cosechaste, fue que aprendiste a esperar y a cuidar. Eso es lo que sostiene a un pueblo». A ti, que lees, te dirijo de nuevo la voz con claridad pastoral. Quizás no hayas recibido 7 sueños ni visiones espectaculares, pero tal vez Dios te ha dado una imagen persistente, una inquietud o una palabra que regresa. No la descartes por parecer pequeña o extraña. Acércate a quienes en tu vida tienen sabiduría, un anciano en la fe, un pastor, una amiga que camina con sinceridad. Comparte lo que sueñas y escucha. Haz después lo difícil, actúa. La obediencia práctica, orar, buscar consejo, sembrar una acción concreta, es el puente entre lo que Dios susurra y lo que el mundo puede ver. Si sientes miedo al fracaso, recuerda que la fe no exige perfección,
exige perseverancia. Si sientes vergüenza por lo que otros puedan decir, recuerda que el coro del mundo muchas veces aplaude lo seguro y desprecia lo arriesgado, pero Dios honra la fidelidad humilde. Y si necesitas un paso concreto hoy, planta algo real, una conversación, una ayuda, una pequeña ofrenda a alguien que lo necesite. No esperes a que las condiciones sean perfectas. La semilla puesta en tierra imperfecta puede ser el principio de un río. Antes de cerrar, una nota práctica. Cuando sientas que un sueño puede ser un mensaje, anótalo, busca patrones, ora por discernimiento y consulta a alguien de confianza. No vivas aislado con tus visiones, pero tampoco te dejes llevar por cada viento que sopla. Discernimiento y acción van de la mano. Si este relato te ha tocado, si hay en ti una semilla o una imagen que se ha vuelto insistente, te invito a hacer algo concreto. Comparte en los comentarios cuál ha sido esa imagen, si es apropiado, o una palabra de ánimo para alguien que pasa por sequía. Suscríbete al canal para recibir más relatos que buscan inspirar la fe práctica. Activa la campana para no perder las próximas historias. Y si este mensaje te fortaleció, regala un me gusta. Tu testimonio puede ser la lámpara que encienda a otro. Que la fidelidad de Lemuel te acompañe, que tú también aprendas a reconocer sueños, a buscar sabiduría y a sembrar con manos firmes, aunque el cielo parezca callar. No prometo estímulos vacíos ni atajos, te invito a una obediencia que transforma. Comparte lo que has vivido, anima a alguien, siembra hoy. Los meses siguientes se tejieron con manos, con risas tímidas y con algún silencio que no se atrevía a delatar temor. El granero, que había dejado de ser un depósito para convertirse en un altar de memoria, comenzó a recibir no solo sacos de grano, sino también papeles doblados, telas con palabras bordadas y pequeños objetos. Una cuchara gastada, un peine, la pierra lisa que alguna mujer llevaba siempre en el bolsillo cuando le pedían oración. Cada cosa tenía su historia y cada historia su nota de gratitud. Miriam, la anciana que había sido la primera en creer, organizó una noche de relatos. Invitó a todos los que quisieran compartir qué había cambiado en sus manos, en sus mesas, en sus hijos. Al llegar la noche, las tablas crujieron bajo los pies. El fuego lanzó chispas que ascendieron como preguntas al cielo. Uno a uno contaron la mesa que dejó de vaciarse, el hijo que volvió de la ciudad con las manos limpias y el corazón en paz, el hombre que pidió perdón a quien había ofendido y encontró alivio en la palabra de vuelta. Eitan habló poco, pero cuando habló, su voz fue como un hilo que unió las historias. No es solo el trigo, dijo, es la forma en que aprendimos a mirarnos. Antes, cada casa guardaba su porción de hambre en silencio. Ahora, cuando alguien tiene menos, otro trae lo suyo. Ya no es caridad, es la costumbre de cuidarnos. La niña no sanó de inmediato, pero ganó días en que la risa volvió a asomarse. Para la comunidad vecina, aquello fue semilla de una nueva manera de estar en el mundo. Cuando uno padece, la red no espera instrucciones, se activa. Con el tiempo, aquello que empezó como una obediencia silenciosa se transformó en costumbre. En la plaza empezaron a celebrarse jornadas de intercambio de semillas y saberes. Llegaron viejos labradores de regiones lejanas, curiosos por la historia que corría como brisa templada. Algunos enseñaron técnicas de rotación, otros trajeron ideas sobre abonos y conservación de agua. El saber se democratizó. Ya no era privilegio de quienes tenían mayor techo o mayor tierra. Los talleres se llenaban de manos, se compartían herramientas, se rehacían cercas con la ayuda de varios vecinos. La gracia, si podía llamarse así, pasó por las manos de los más pequeños. Lemuel descubrió que, aunque los sueños le habían mostrado imágenes singulares, el verdadero poder de la visión estaba en su capacidad de convocar a otros. Si algo de espiritualidad tenía todo aquello, era la capacidad de transformar el silencio interior en una práctica común.
Más de una vez se encontró escuchando a jóvenes que habían perdido la certeza y que ahora preguntaban, ¿cómo puedo empezar? A ellos les decía lo mismo que había aprendido en la estación larga de la espera. Empieza con lo pequeño. Riega una planta. Lleva un pan a quien tiene hambre. Escucha una historia. Aprende a esperar y a cuidar. En las noches en que la memoria lo visitaba con durezas, la imagen de la antigua cámara de hambre, la burla de algunos, Lemuel se sentaba frente al granero, y Eitan se quedaba a su lado. No hablaban mucho, bastaba la compañía. A veces, un silencio compartido decía más que cualquier discurso. En otras ocasiones, intercambiaban planes, qué semillas resguardar para el invierno, cómo organizar turnos para cuidar a los ancianos, quién podría encargarse de enseñar a los niños a respetar la tierra. La amistad que se forjó entre ellos fue en verdad otro fruto de la obediencia. Un lazo que no quiso protagonismos, sino servicio. Mientras tanto, en el resto del valle, la historia de aquel pueblo se transformó en relato útil. No porque hubiera fantasmas ni promesas grandilocuentes, sino porque se veía con claridad algo que a menudo resulta raro: comunidad que actúa. Esa claridad atrajo a personas que buscaban volver a aprender lo que en la ciudad se había ido perdiendo: cuidar lo cercano. Algunos vinieron por curiosidad, otros por necesidad, y algunos, los más cautelosos, vinieron pensando solo en lo material y se encontraron con una comunidad que no medía la fe en billetes, sino en actos. Un día, al finalizar la cosecha siguiente, organizaron una mesa común. Colocaron pan, queso, frutos, y por primera vez el granero no fue solo depósito, sino mesa compartida. Aquella mesa habló sin necesidad de palabras, mostraba la posibilidad de que la obediencia humilde pudiera devenir en cultura. No era una solución total en un mundo lleno de quebrantos, era más bien una forma de resistir la lógica del miedo. Y la gente se sentó, comió y contó historias. Hubo risas y silencios, hubo memorias que dolían y otras que curaban. Alguien preguntó entonces, sin mucha solemnidad pero con honestidad, ¿qué sería lo siguiente? La respuesta de Lemuel fue práctica y humilde: hacer lo mismo, otra vez, no dejar de aprender, compartir lo que tenemos, y no olvidar que los sueños a veces son invitaciones a caminar, no mapas que nos eximen de la fatiga. Fue una respuesta que cayó como lluvia sobre las cabezas resecas. No ofrecía atajos, solo un camino posible. El pueblo siguió adelante, tejió nuevas alianzas con vecinos, mantuvo su archivo de testimonios y, sobre todo, aprendió una regla sencilla: la fidelidad se demuestra día tras día, en acciones pequeñas que sumadas hacen un río. Para Lemuel, la visión se volvió menos espectacular y más cotidiana. Las imágenes del sueño persistían, pero ya no eran el motor único. El motor era la comunidad que respondía no por fama ni por recompensa, sino porque había descubierto que la obediencia podía transformar la vida compartida. Y así, cuando llegaba la noche y el granero se iluminaba por las lámparas, la gente se iba a sus casas con la sensación de algo recobrado, un ritmo que enseñaba a cuidar, a esperar y a trabajar juntos. No era la promesa de un Edén, pero sí la certeza de que un pueblo que se ayuda puede sostenerse en las estaciones. Lemuel, con las manos manchadas de tierra y la mirada más serena, supo que aquel llamado que una vez le había llegado en sueños, ahora se respondía en muchas voces. La historia, como toda historia viva, continuaba, y había en el aire la conciencia de que lo esencial, la fidelidad humilde, no se agota en una sola cosecha. Había que seguir sembrando. El invierno llegó sin aspavientos, como quien cumple una promesa antigua. Primero fueron noches más largas, luego la lluvia que no acababa de curarse en charcos que se volvían barro. La cosecha anterior, guardada con cuidado en sacos y en las alacenas, era ahora la conversación constante en las casas.
La costumbre de contar cómo se había sembrado cada surco, de evaluar la calidad de las semillas, pasó a ser tarea comunitaria. Cada uno traía algo de saber, y así no había guía única, sino prácticas que se afinaban con la experiencia compartida. Hubo días en que la llovizna hacía difícil salir al huerto y las manos se acostumbraron a tareas dentro del granero. Aprendieron a mantener la leña seca, a conservar el pan de manera que durase más, a preparar sopas en pucheros que con pocos ingredientes daban calor y un sabor que no se olvidaba. Se organizaron para que nadie quedase sin compañía en las tardes largas. Jóvenes que antes dudaban de quedarse junto a los ancianos encontraron en ellos historias que parecían manuales de vida. Y los ancianos se tranquilizaban al escuchar cómo, de a poco, los muchachos proponían nuevas formas de sembrar esperanza. Una mañana, cuando la niebla todavía no se disipaba, llegó un viajero. No traía consigo grandes promesas ni títulos, traía noticias de otros valles, de tiendas cerradas y de ciudades en tensión. Pero lo que más llamó la atención fue su modo de hablar, de las pequeñas cosas. Abrió lo que llevaba en la alforja y ofreció, sin pedir, algunas semillas que había recogido en su camino. Preguntó por la comunidad con respeto y se quedó, por unos días, aprendiendo y enseñando a la vez. Su presencia confirmó algo que ya se respiraba en el pueblo. La red de cuidado no necesitaba ser grandiosa, necesitaba manos que supieran trabajar juntas. Algunas voces, sin embargo, volvían a la vieja inquietud. ¿Y si lo que hacían no bastaba frente a tiempos peores? Era una pregunta legítima. Lemuel la escuchó sin desestimar. No respondió con discursos, sino con un gesto habitual. Mostró la lista de las familias, las reservas, las capacidades de cada uno para tareas concretas. Propuso, con la calma que le había dado la experiencia, ensayar aquello que dijeron tantas veces en la mesa del granero, repetir lo mismo otra vez. Organizaron guardias de provisión, turnos para acompañar a los enfermos y a los que estaban solos, y pequeños talleres donde se enseñaba a conservar semillas y reparar herramientas. La noche en que comenzaron los fuertes vientos, el pueblo se encontró reunido. Había una lámpara en la casa de reuniones y alrededor de ella la gente llevó mantas y pan. No era una asamblea de autoridad, sino un círculo de trabajo. Cada uno contaba lo que podía aportar y lo que temía. Hubo quienes hablaron con voz tembloroso, otros con más firmeza. Eitan, que siempre había sido compañero silencioso de Lemuel, propuso un plan para distribuir la leña de modo que las casas con niños y ancianos recibieran prioridad. Nadie lo impuso. Todos aceptaron porque era razonable y porque se sentía justo. En esos días más duros, los sueños de Lemuel cambiaron. Ya no venían con imágenes grandiosas que exigían interpretación, sino con escenas domésticas. Una mujer tendiendo ropa, un niño enseñando a otro a atar una cuerda, manos compartiendo una jarra de agua. Al despertar, Lemuel comprendía que la visión, si es que aún podía llamarse así, había madurado junto a la comunidad. Ya no era una orden que descendía del cielo, sino un impulso que se afirmaba en lo cotidiano. Le resultaba confortante y a la vez le exigía paciencia, la paciencia de quien sabe que las grandes transformaciones se hacen gota a gota. Hubo un día de prueba que puso todo en su lugar. Una familia cercana, que vivía en la ladera más expuesta al viento, sufrió la pérdida de su pequeña cosecha por una plaga inesperada. La noticia corrió como un frío por las casas, pero no trajo consigo pánico. El granero abrió sus puertas sin fanfarria. No fue un acto de exhibición, fue la respuesta práctica que habían ensayado tantas tardes. Al principio se repartieron semillas, después se organizaron para acompañar a la familia en labores de reparación y protección. Lo que más impresionó a los visitantes fue la calma con la que se hizo todo.
No era resignación, sino la forma madura de la solidaridad. La ayuda no borró el daño, pero mitigó su efecto. Ver a las mujeres del pueblo trabajando codo a codo con los jóvenes para poner mallas protectoras en los surcos fue una enseñanza que hablaría más alto que 1000 discursos. Había también conversaciones íntimas. Aquellos que habían perdido más se sentaban en silencio con otros que habían perdido menos, y en esos silencios se tejía una comprensión que no necesitaba palabras elocuentes. Lemuel observaba, y a veces, cuando nadie miraba, apretaba la mano de Eitan en señal de gratitud por no caminar solo. Con cada prueba, la comunidad aprendía a hacer más con menos. Las recetas de cocina variaban, las técnicas de reparación se perfeccionaban y los niños crecían con la certeza de que la ayuda podía llegar incluso en las horas frías. Sin embargo, la sombra de la duda nunca se fue del todo. Reaparecía en momentos de fatiga o cuando una cosecha no daba lo esperado. Entonces, Lemuel recordaba lo que había dicho el primer invierno: la fidelidad se demuestra día tras día. No existían soluciones mágicas, solo actos repetidos que, acumulados, construían una forma de vida. Una tarde, cuando la nieve comenzó a tallar los contornos del paisaje y el granero brilló entre los árboles como un faro modesto, un grupo de jóvenes se acercó con una idea nueva. Hablaban de conservar historias en voz alta, de registrar en pieles y papeles las experiencias de los ancianos para que las voces no se perdieran. Propusieron que cada semana, al caer la tarde, alguien se sentara a contar una memoria y otro la copiara. Era un gesto pequeño, pero tuvo el poder de transformar la sensación de precariedad en certeza de continuidad. Si las historias se guardaban, la sabiduría podía cruzar inviernos. Lemuel sonrió ante la propuesta. Fue uno de esos proyectos que no prometían gloria, solo persistencia. La decisión de comenzar la primera sesión de memorias fue tomada con la sencillez que caracterizaba al pueblo. Se eligió la casa que mejor resistía el frío, se encendió una lámpara y se sentaron. La primera voz que se dejó oír fue la de una anciana que habló de un barro que una vez casi los separó, y de cómo un vecino, desconocido entonces, fue quien abrió su puerta. Habló sin dramatismos, más bien trazó la trama de los gestos pequeños que la habían sostenido. Uno a uno, otros tomaron la palabra, historias de perdón, de equivocaciones, de aprendizajes domésticos. Al final, cuando la lámpara ya se consumía y la nieve golpeaba las tejas, las voces se apagaron con la sensación de que algo se había guardado para el mañana. En la quietud que siguió, Lemuel sintió la extraña pero clara convicción de que el sueño original, esa primera visión que lo había despertado a la obediencia, no estaba perdido. Estaba sembrado en los actos de cada día. No hacía falta transformarlo en idea única o en ley. Bastaba mirar alrededor y ver manos juntas, mesas compartidas, historias que no se callaban. Afuera, la noche seguía su curso, y el viento dejaba sobre la nieve la huella de los pasos que habían ido y venido. Dentro, junto a la lámpara, la comunidad dormía con la certeza de que mientras se siguiera sembrando, habría un mañana donde recoger lo plantado.